Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompañan Topacio Porras y el doctor. Qué bueno que te acordaste. Está a punto de decir, no, el doctor. Oli. Sí. Pues, ¿cómo les fue esta semana? Bien. Muy bien, muy bien. Sí, pues nosotros le mandamos un saludo a Josué. Está malito, pero esperemos que se recupere pronto y que pronto Ya que te recuperes pronto. Sí. Hacen falta tus chistes sarcásticos. Sí. Bastante. Un saludo hasta donde quiera que estés. No es cierto. No es cierto. Ah, ya lo mataste. No, donde quiera que esté ahí en el seguro nomás. En su camita a gusto sin aire. Sí. Ay, no. Ya, Josué, en serio, necesitas regresar. No, se está recuperando y luego me dice, sí, mañana que salga lo festejamos con un hachiro. No, está loco, ¿no? ¿Qué le pasa? No. Ahí sí le damos un zape. Sí, no, pero sí, ya que se recupere, mándenles ahí sus buenas vibras para que ya regrese pronto el Josué. Pero hoy no tiene nada que ver con Josué esto, esperemos. Por favor, y no. Pero el tema del que vamos a platicar hoy es sobre, ya hemos visto algunos casos, pero hoy vamos a platicar sobre los asesinos seriales, el origen. O sea, cómo son, bueno, más bien por qué se crean, la definición y así, o sea, como que básicos del asesino serial. Porque ya hemos tenido unos casos y no sabemos nada, entonces ahora vamos a saber qué show. Entonces, para empezar, vamos a ver, para definir qué es un asesino serial. Dice, un asesino en serie, o también conocido como asesino serial, se define como una persona que comete 3 o más asesinatos en lugares y periodos diferentes, pero con un lapso o tiempo de enfriamiento entre cada uno de estos homicidios. Puede ser días, pueden ser semanas o inclusive puede llegar a ser hasta años. Estas desvivencias son de manera repetida y premeditada, generalmente con ciertos patrones o características comunes en sus crímenes, que es a lo que le llaman el modus operandi. Modus operandi. Entonces, ¿qué es lo que va a distinguir al asesino serial de otros tipos de homicidas? Pues va a ser la repetición y que hay una falta de motivo claro en sus actos. Los asesinos seriales suelen tener una motivación psicológica o emocional en particular. También pueden tener la satisfacción sexual, el poder, el control o la búsqueda de ciertas emociones como la adrenalina o el sentimiento de tener el control. Además suelen mostrar ciertos patrones de comportamiento en el que seleccionan a sus víctimas o métodos de asesinato que los distinguen de otros crímenes. O sea, se distingue de los asesinos en masa, por ejemplo, porque el asesino en masa es el que comete múltiples asesinatos, pero en una sola ocasión aislada y en un solo lugar, que pueden ser 3 o más, pero casi todo en masa, literal, al mismo tiempo. Sin un orden. Y no tiene periodo de enfriamiento. Y los asesinos seriales sí. O sea, también tienen que ser 3 o más, pero tienen así como que uno y luego después otro y luego después otro con sus periodos de enfriamiento. Esa es la diferencia más clara entre unos y otros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver sobre la mente de un asesino? Pues es un tema muy complejo y controvertido, ya que ha sido objeto de estudio e investigación por parte de los expertos en psicología y en criminología. Y yo creo que de todas las personas, ¿no? Porque es un tema que, a pesar de que está medio turbio, a muchos nos llama mucho la atención. A muchos nos llama la atención en el sentido del morbo de qué es lo que lo lleva a hacer eso. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hay en su cerebro? ¿Qué funciona diferente? O hasta la misma historia, ¿no? ¿Qué historia detrás hay? Sí. ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿Cuál fue su detonante? Entonces, aunque cada individuo es único y los motivos detrás de sus acciones pueden variar, se ha identificado que hay algunos patrones y características comunes en la mente de los asesinos en serie. Disclaimer, estos aspectos no se aplican en todos los casos y el comportamiento criminal puede ser resultado de múltiples factores, o sea, no es así como que ley. No es una receta de cocina. Sí. Y así depende de la especie. Entonces se va a depender directamente de la persona, del individuo. Sí. Entonces, algunos de los factores que pueden llevar a convertirse en un asesino serial
pues pueden ser los trastornos mentales. Muchos asesinos en serie presentan trastornos mentales como los de personalidad, psicopatías o algunos trastornos, nunca digo bien trastornos, del Todos le estado. ponemos una N. Sí, Pues Es como si- va sin pero N, es- trastorno. Es trastorno. trastorno. Ajá. Entonces, Trastorno. sí, entonces pueden tener trastornos de la personalidad, psicopatías o algunos trastornos del estado de ánimo y pueden influir en su capacidad para empatizar con los demás, controlar los impulsos y seguir las normas sociales. Que pues no soy psicópata, perdón, psicóloga, Bueno, hasta ahorita no sabemos, ¿verdad? Pero todo indica que no es psicópata. aparentemente. Aparentemente. Ajá, pero, o sea, no soy psicóloga, pero pues están todos los sociópatas, Ajá. los de conducta antisocial, no tanto la social, sino la antisocial. Antisocial, Entonces, porque confundimos también ese término, ¿no? ujú. Soy bien antisocial y pues no es cierto. Es más bien asocial. Sería asocial. social. Ujú. Antisocial va más a como romper las reglas, ¿no? Así Ujú. de que no, yo no sigo lo de la sociedad. Sí. De hecho, comenzó a utilizarse cuando en Londres, ¿no? Que nace el movimiento punk, Ujú. que comienzan así las conductas antisociales de los punk de verdad, ¿no? Ujú. Sí. Que hacen los disturbios de Londres, que estaban en conciertos ahí mutilándose, cosas así. Ajá. Sí, pues Aquí es gente donde- sin empatía. Sí. Ujú. Sí, y pues bueno, pueden ser esos trastornos. Otro es la deshumanización, ya que los asesinos en serie a menudo ven a sus víctimas como objetos deshumanizados. Y eso lo que hace es que les permite justificar y llevar a cabo sus actos de violencia extrema. Pueden experimentar un sentido de poder control y ejercer dominio sobre otros. O sea, simplemente, pues no, los ven como que cualquier cosa que... Como un ser inferior, ¿no? Ujú. Sí, o sea, le quitan toda la humanidad. También puede ser para cumplir fantasías y obsesiones. Muchos asesinos en serie tienen fantasías y obsesiones violentas que alimentan su comportamiento criminal. Estas fantasías pueden ser una forma de actuar como un escape o una forma de satisfacer sus deseos reprimidos. Ahorita más abajito vamos a ver algunos ejemplos. Pero pues sí, o sea, simplemente, no sé, les gusta la sangre, les gusta, no sé, las vísceras. Jeffrey Dahmer. Ajá, y por eso es que puede ser ahí en fantasías. Sí. Traumas y abusos es otra de las razones. Algunos asesinos en serie han experimentado traumas o abusos en su infancia, lo que puede influir en el desarrollo de su comportamiento violento a la edad adulta. Estas experiencias pueden contribuir a la pérdida de la empatía y a la adopción de actitudes antisociales. Pues sí. Esos que dicen, ay, a mí me pegaban y no tengo nada. Sí, estoy bien, crecí muy bien, que romantizan a la crianza violenta familiar. Ajá, entonces, no. Pues no. A lo mejor ellos no han matado a nadie, pero no se percatan de ciertas de que actitudes hay gente negativas. sí, que hay gente a la que sí, A la que sí, toda sí. esa violencia sí le genera esos traumas que van a llegar a... Sí, al que sí le explotó la píldora de algo así. Al que Sí, les truena la tacha y Sí, ya con los valió hijos, ¿no? madre, Después. sí. sí. También hay otro que es el ciclo de gratificación. Para algunos asesinos en serie, el acto de matar se convierte en una fuente de gratificación y placer, y pueden experimentar una liberación emocional o una sensación de poder al cometer sus actos violentos, lo que va a reforzar su comportamiento y los impulsa a seguir cometiendo más crímenes. Entonces, pues, estos son algunos de los factores por los que se podría crear un asesino serial, pero debemos tener en cuenta que estos son solo algunos aspectos generales y que cada uno de los asesinos en serie es único. O sea, hay muchas combinaciones ahí, entonces puede ser que sí les aplique a unos uno y a otros no. A otros no. Ujú. La comprensión de la mente de un asesino en serie sigue siendo un campo de estudio en evolución. Los expertos continúan investigando para obtener una comprensión más completa de los factores que contribuyen a este tipo de comportamientos. Ahora vemos que la conducta criminal incluye, bueno, más bien, Un Prendió taladro. una- Sí. Está ladrando. la conducta criminal incluida, que incluye la violencia extrema y el asesinato es el resultado de una compleja interacción entre los factores genéticos y ambientales. Mientras que ciertos rasgos genéticos pueden influir en la personalidad y la predisposición a comportamientos agresivos,
es importante tener en cuenta que el entorno, la crianza, los factores sociales y psicológicos también van a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de una persona. De hecho, en próximos episodios vamos a ver cómo la crianza pues desde que uno es bebé, influye en cómo vamos a ser de grandes. Sí. Entonces, pues aquí es un conjunto de todo, o sea, tanto nuestra crianza, nuestra genética y todo eso, y así. Entonces, un chorro de factores. Sí, o sea, es multifactorial, definitivamente. Los asesinos seriales son producto de una combinación de múltiples factores, como la historia personal, experiencias traumáticas, trastornos mentales, factores socioeconómicos y de interacción. Y la interacción de todo esto, junto con la genética individual, puede crear este tipo de patología, no sé. No se puede atribuir una inclinación hacia el asesinato únicamente a los genes, ya que la mayoría de las personas con los mismos factores genéticos no se convierten en asesinos seriales. O sea, esta fábula, es que es como un cuento, fábula, frase, no sé, que no tiene nada que ver con esto, pero desde que un par de gemelos que tenían un papá borracho y uno no toma y el otro es bien borracho, entonces le preguntan a los dos, oye, ¿por qué tú tomas? Porque veía a mi papá tomar. Le preguntan al otro, oye, ¿por qué tú no tomas? Porque veía a mi papá tomar. Hay diferentes puntos de vista y diferentes formas de tomar una realidad. Ajá. Entonces, pues es multifactorial, y aunque tengamos como que la predisposición genética, pues no significa que pues necesariamente va a estar. Sí, pues es que está determinado por el individuo. Lo entiendo perfecto porque pues yo con mi melliza toda la vida siendo comparadas, porque la gente pretende que al haber nacido juntas seamos la misma persona prácticamente, y pues no. Creo que todavía les cuesta entender que tenemos diferencias. Sí. Bueno, entonces como comentaste hoy, realmente no podemos ver este trastorno de personalidad, esta patología, todo lo que engloba un asesino serial como algo genético. No es como que voy a hacer un mapeo genético y tiene lesión en tal gen, va a ser un psicópata y va a andar ahí. También va a depender mucho del individuo. Cuando me comentó, de hecho, Josué, de este tema, sí. Uno de, como lo comentaste, gustos culposos tal vez, pues es este tipo de temas. Sí. Fuera de la mesilla están muy padres. Cuando le comento, mira, una vez en mis tiempos libres me puse a leer un artículo sobre eso. El artículo lleva como nombre Forensic Genetic Genealogy, escrito por Tracy Lake Townsville. Lo que habla es sobre un tipo de estudio hacia pacientes que por sus siglas en inglés es la FGG, que es la genealogía forense genética. Aquí a donde vamos es de que realmente se ha estado utilizando esta técnica. En los Estados Unidos se utilizó en Canadá. Raramente no, el gobierno de Estados Unidos experimentó en Canadá. Okay. Muy raro. Bueno, así dice el artículo, ahí lo pueden buscar. Pero principalmente a qué se iba, ya que buscaban fue en 2018 donde el alza de crímenes sexuales pues estaban altísimos o siguen estando. Entonces por eso las estadísticas que les voy a decir, lo que dice, un 80% de las víctimas o de las personas de las cuales se estudió su genética forense fueron personas que fueron objeto de violencia sexual de alguna manera. Okay. Entonces, de ese 80%, un 28% pertenecía a grupos de riesgo, pertenecía a menores de edad, a mujeres que principalmente a huérfanas, que eran abandonadas por madre y padre, y la que se me hacía más rara, que el 48% de estas víctimas tenían una descendencia europea. Si fue ahora sí que un hallazgo ahí incidental de que la mayoría de estas víctimas eran de descendencia europea. Y aquí vamos con esto, cuando se tiene tanta relevancia, en 2018 se aplica esta terapia de estar viendo víctimas, y por lo cual se llegó a capturar ¿quién era? A Joseph DeAngelo, que era el Golden State Killer, el asesino de Golden State, el cual realmente, al menos, lo hicieron responsable de 13 asesinatos y de 15 violaciones.
Okay. Dentro de esas 15 violaciones, a los 13 asesinatos se les practicó esta técnica de que a los cuerpos, se evidenciaron y se notó esa, por así decir, esa moda que tenía el asesino Jeff D'Angelo, el cual principalmente atacaba a prostitutas, si no mal me equivoco. Entonces, es lo que habla más este estudio, del cómo no tanto investigar la genética, sino empezarnos a meter a separar a las víctimas, porque realmente muchas veces, no sé, también muy visto por Hollywood, no queremos ver toda la mente, ¿no? del asesino. Por ejemplo, ahorita todas las series que han salido, la Jeffrey Dahmer, muy buena, por cierto. Entonces, es lo que hablan los estudios, principalmente se van hacia las víctimas. O sea, a ver si las víctimas tienen algún ahí de que los haga vulnerables por ejemplo, a ser presas. Sí, se podría decir, o que tienen en común, y hallar, por así decir, el modus operandi del asesino. Y es algo que ahorita lo vemos porque es con palabras muy bonitas y que artículos muy nuevos. Pero tiene años, ¿no? Creemos Jack el Destripador, que yo creo que fue el primer asesino serial famoso de la historia. Pues todos sabían que él mataba prostitutas. Sí, la población vulnerable. Es a lo que va esto. De hecho, sí mencionan aquí la técnica de Jack el Destripador. ¿A qué va? Ya, en 2018 se atrapa a Joseph D'Angelo y en 2021 tiene su condena en San Francisco. Entonces, ahora sí, ya tienen al asesino, comienzan a desbaratar, por así decir, la mente de este hombre. ¿Qué pasa? Joseph D'Angelo tuvo severos traumas con su sexualidad. Ahora sí que era el niño virgen, así se describe, por lo cual siempre tuvo ese modo de atacar y violentar sexualmente. Aquí lo que, por así decir, el artículo es de que nosotros, en vez de pensar, vamos primero por el asesino y vemos como que todo, pues lo quieren hacer, o tal vez siempre se ha hecho así, al revés. Primero ver la víctima. Primero ver el grupo de víctimas, como un asesino serial siempre van a estar relacionados. Así como en la de Mentes Criminales, ¿no? Generalmente se guiaban primero por la víctima, viendo las características de ellas, ya definían más o menos qué es lo que guiaba al asesino a ser el cierto patrón. Y luego el otro patrón que fue, ahorita lo comenté, que fue incidental, pero también Joseph D'Angelo de ascendencia italiana, entonces por eso casi siempre escogía a personas con genética europea. Entonces por eso también ya no iban a sesgar, por así decir, a una persona americana que tenía gustos diferentes. Se iban, no sé, alguien que tenga gusto de que, no, como el prototipo de una mujer italiana, algo así. Sí, no iban a buscar latinos, por ejemplo, o asiáticos, porque pues no era de no eran su tipo. No eran su tipo. Sí. Y luego también lo que vamos a hablar es de la genealogía. Porque Joseph D'Angelo no tenía, por así decir, no vamos a decir que fue toda una familia de asesinos, pero lo que comienzan dentro de su árbol genealógico es el padre, pues un padre violento, con severos abusos de sustancias, que utiliza cocaína, alcohol, pero luego se van más atrás porque siempre vemos lo directo, lo que va a afectar al hijo. El abuelo comenta del padre, veterano de guerra, el cual con su trastorno de estrés postraumático, el cual también abusaba físicamente de su hijo. Entonces también pues van desentrañando todo eso. Tampoco vamos a echarle toda la culpa a la genealogía, ¿verdad? Pero esa es la técnica de la cual están hablando estos artículos. Y también al final habla sobre, ahora sí que los casos, cuáles fueron los criterios de inclusión para realizar el artículo, porque se toma aquí a Joseph D'Angelo porque pues se puede decir que fue su cúspide el cómo esta técnica pues sí me llevó al asesino, me llevó a tal. Terminó en el 31 de diciembre de 2020 en Año Natural, en donde ahora se está estudiando personas desaparecidas.
Okay. Ya no tanto, por así decir, tengo aquí el cadáver. Ujú. Porque, pues bueno, bien sabemos que en Estados Unidos les gusta demasiado pensar que todos son. Pero entonces ahora lo que se está desarrollando es, ok, tengo 10 niños desaparecidos, por así Ajá. decir. Ok, de estos 10 niños desaparecidos, ¿cuáles pueden estar dentro de un grupo Ujú. y cuáles van a estar dentro de otro? Ujú. Aquí el problema es de que, pues, tantas personas desaparecidas. Sí, pues Sí. va a estar difícil. Está canijo. Ujú. Y pues lo que todos dicen, porque inició en Canadá y terminaron agarrando un criminal estadounidense. Ajá. Es donde también, pues, claro. Sí, está Sí. raro. Porque sí, o sea, de hecho aquí, en el overview, dice, muchos de los casos en los que se utilizó esta técnica fueron conducidos por la policía de Estados Unidos en Canadá. Ujú. Porque en Canadá Espero y sea porque tiene mejor tecnología. puede No ser. sé, no se me Espero. ocurre por qué. Y bueno, ahora sí que el objetivo de todos cómo lo, por así decir, el por qué lo están haciendo, que en todos los artículos viene un objetivo y todo. Y bueno, comenta de que dan la estadística que al menos 60% de asesinatos en los Estados Unidos permanecen sin resolver. Ujú. Y esto lleva a que no hay un culpable. Sí. Por lo cual, bueno, alerta a la población para que todo este tipo de técnicas son para mejorar la seguridad pública. Y también exhorta, ¿no?, a la comunidad siempre a hablar de los sucesos que hayan pasado. Ujú. También habla de que casi todos los crímenes sin resolver, el 80% de los familiares no aportan ningún tipo de información a las autoridades. Ujú. Entonces, pues yo creo que también eso va de que sigan sin resolver la gran mayoría de los casos. Ujú. Ujú. Sí, luego los testigos siempre, bueno, pues no puedes confiar tanto en la mente de los testigos y todo No. eso, porque sí son manipulables de alguna manera. Sí. Y aparte si fueras testigo, por ejemplo, aquí del crimen organizado, Sí. obviamente no No. vas a decir No, nada, no. porque te van a matar a ti también, te Ujú. quedas calladito que vio nada. Nada, Sí, vi. no, nada. Es muy difícil No, yo confiar estaba en volteando eso. para allá Yo no vi, nomás escuché los balazos y ya volteé y ya había y alguien ahí ya no muerto. había nada. Sí. Sí. También yo creo que es una gran diferencia. Tal vez por eso se hizo en Canadá. Sí, Ujú. pues puede ser. Es un país, entre comillas, más seguro. Ujú. Porque al Primer menos, mundo. soy sincero, a mí también me da miedo en Texas, no sé. Sí. ser Sí, la testigo de algo, verdad. no, sí me da más miedo. Y dices, no, pues no vi nada, estoy ciego. No, está cabrón. Y aquí en México, No, pues No, aquí, aquí de volada te friegan. No, Si aquí dices para algo. investigar ese tipo de casos yo creo que Mm. no, o sea, la mayoría se irían directo, o sea, ni siquiera les pasa así por la mente, no, es un asesino serial, no, más Ujú. bien, pues crimen en que Crimen andaba metido. organizado. sí, ¿En qué dicen, anda es metido? O un sea, poco de la psicología aquí en México. Pues está como el documental de la Mataviejitas, o sea, que pensaban que era un hombre y aferrados que era un hombre y pues y no era un hombre. que no sabían realmente cómo perfilar el asunto, no tenían una idea de cómo hacerlo y trajeron investigador, bueno, a alguien que diera un curso desde Francia Ujú. para enseñarles cómo perfilar un asesino. Y Pues bastante incompetencia, ¿verdad? Y resultó ser un ex luchador. Ajá. Ajá, La dama del silencio. Sí, Sí se ha llamado así. sí. sí. Sí te quedas, no mames. Ujú. Hasta que de plano alguien la encontró, si no, nunca hubieran dado con ella. Sí, pues está como ¿quién fue? El caníbal de la Guerrero, ¿no? Que también lo agarraron así, Ujú. Pues casi que infragante. Ajá. Si no era el que subió el audio, ¿no? Que cuidaran a sus perros, ¿no? O algo así. No recuerdo No. cómo fue él, pero a ella, en específico a la señora esta, la Mataviejita, Ujú. pues iba saliendo después de hacer su cometido, ¿no? Y llegó a visitar a esa anciana, un amigo de ella, y la encontró en la casa.
Ujú. Y le hablaba y ella así como que, ay, no veo a nadie, ¿no? Y sale caminando rápido hasta que sale corriendo y él grita para que lo ayuden a detenerla. Ujú. Y es la única manera en que lograron detenerla y saber que era una mujer. Ujú. Pues, De hecho, alguna vez con alguna amistad hemos comentado de que mínimo unas, vamos a poner si en el estado de Chihuahua hay, bueno, es que en Ciudad Juárez a veces es el doble, pero unas, vamos a poner 200 muertes al año violentas. ajá. Creo que al menos unas 5 o 6 sí van más hacia alguna persona ya con sus trastornos Ajá. que pensar de volar en narcotráfico, en crimen organizado. Sí, no todo puede ser nada más eso, no es así como que, ay, aquí en México no existen los Sí, asesinos no. en serie. Ujú. Hay No, locura sí. igual que en todos Ujú. lados. Sí, sí, pues hace poquito también agarraron el de Tijuana, que en realidad vivía en San Diego y bajaba a Tijuana a hacer su desastre. Sí, También. así hay muchas personas que hacen su Sí. cochinero y luego se van. Ujú. Bueno, aquí también decía, ¿no?, que uno de los causantes de las famosas muertes de Juárez Sí. era alguien del Paso que también venía. Hacer desastres. Sí, sí, entonces. Sí. Hay muchos mitos sobre Por ese ahí hubo tema. un chisme de primera mano, pero no voy a decir nombres, de que era una persona con poder, que incluso coleccionaba las bolsas y los zapatos de las Como sus las trofeos. difuntas como Ujú. sus trofeos. Así alguien que entró casualmente a la casa de ese fulano se encontró con la evidencia y es así de, ok, no vi nada. Ujú. Sí, o sea, sobre las muertes de Juárez ha habido mil teorías, así que quién sabe cuál será la Sí. correcta, pero Ujú. no Pero creo de que... que era un grupito, Sí, pero probablemente. de que no nos Sí, queremos fueron meter con eso. bastantes. yo creo Ajá, que- pero no sabemos nada, ni quién Ajá. era. No, ¿Quién nosotros, sabe no, dónde nosotros, fue? nosotros no vimos. No vimos nada. Yo todavía no nacía. No sabemos. No, nada, cero. Ujú. Éramos unos pequeños cuando pasó Unos eso. pequeñuelos. Bueno, nosotras. Ajá. Éramos unas pequeñas y pues no Pues solo eran cuentos. sí, que nos contaban para no salir a la calle en la Ajá, noche. exacto. Literal. Sí. Entonces ya vimos que genética no es y acá los estudios se están enfocando más en las víctimas para encontrar patrones y así llegar al asesino. Pero no es como que exista el gen tal en el cromosoma tal es un factor Sí, de pues, riesgo. sí, O sea, no es como que, hasta- ay, tiene el gen maligno, Sí. encarcélenlo o eutanasia, no, pues no. hasta ahorita Señora, no. su niño no va a tener síndrome de Down, pero va a ser un Va a asesino. ser un asesino. Felicidades. Sí, ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué nombre le vamos poniendo? ya sé. Tiene que ser un buen nombre, ¿no? También Sí. para. Que Sí, cause sí, sensación. como- Sí, sí. Richard, Jeffrey, Ujú. no sé, Harold. Ed. Ujú. Entonces, la comprensión por la que una persona se va a convertir en un asesino serial ya vimos que es súper complejo, es multifactorial y no hay una respuesta definitiva. Pero se han identificado algunos de los factores de comportamiento que, como lo vimos anteriormente, pueden ser los trastornos mentales. Aquí es donde ya vamos a ver lo de los ejemplos. Entonces, en cuanto a trastornos mentales, tenemos que muchos asesinos seriales llegan a tener ese tipo de conductas que no son diagnosticadas o no son tratadas a tiempo, entonces empiezan a desarrollar una personalidad antisocial, psicópata y con trastornos de la conducta. Aquí, por ejemplo, Jeffrey Dahmer. Ujú. Él fue diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad y parafilia hacia la necrofilia. Entre sus crímenes estaban impulsados por su obsesión a los cadáveres y el canibalismo. Este lo vimos en la serie. Sí, Yo muy creo que bueno. la mayoría lo vimos y pues cómo sentía fascinación por los órganos y eso lo llevó a pues a cometer esos actos de desvivir gente y practicarles necrofilia. Sí, estaba pasado de lanza, qué feo. Sí, y entonces él iba más hacia es que muchos de los asesinos en serie llegan a ser en serie porque no los atrapan en su primer asesinato, ¿no? Sino que Exacto. ya cuando llevan unos cuantos. Yo creo que es el ejemplo, ¿no?, más famoso, que no es la primera vez que llegaba, por así decir, a una comisaría. Ujú. Ujú. Sí. Y No le hicieron nada. No Que le dijo, hicieron- nada, pues puedo seguirles. Así Sí. como Ujú. que ese confort que les da el hecho de que se saben que no los van a No va a atrapar tan pasar nada. fácil. Sí, Pues o sea, la mayoría todos
antecedentes penales de que llegan a la cárcel por algo nada Ajá. que ver, Ajá. y luego después, mira, él era. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que quería decir ahorita es que principalmente no son atrapados porque muchos se van hacia las comunidades marginadas o las que nadie va a extrañar o a las que nadie va a investigar. Y la época también. También. Ujú. La época, bueno, todos lo vimos en la serie. Sí. A las víctimas de Jeffrey Dahmer, hacia ciertos grupos, pues existía ese apartamiento, ese sesgo. Ujú. Entonces, Sí, él iba contra la comunidad homosexual Sí. y también con los de raza afroamericana. sí, también. Entonces, pues son Pues personas iba- a las que no les hacían caso. Y los Milwaukee, que era... Sí, pues supremacistas blancos. Sí. Sí, entonces, Y va sobre los vulnerables. sí, y muchos son así. Hay otros que se van contra las prostitutas Ajá. o contra la comunidad negra en general, Sí. bueno, afrodescendiente, o así, o sea, contra gente que saben que no, y vagabundos, Sí. personas que están de paso porque saben que no los van a buscar, o por lo menos no los van a buscar rápido. Ujú. Sí, entonces, pues ese es el caso de Super Express, porque también ya tuvimos un capítulo de Jeffrey Dahmer. Ahí Sí. regresense al de los, Ay, caníbales. búsquenlo. Sí, no me acuerdo cuál es, pero es el de los caníbales. Sí. Fue del especial de octubre del año pasado. Sí. Sí, estuvo divertido. Ujú. También otro que veíamos era lo de los traumas y abusos, ya que experiencias traumáticas durante la infancia, como el abuso físico, emocional o sexual, pueden afectar negativamente el desarrollo psicológico y contribuir a la aparición de comportamientos violentos en la edad adulta. Aquí lo que se me hace bien raro es que ese tipo de personas parece que tienen muy mala suerte. Sí, oye, Sí. como dirían en la cotorriza, tienen un olorcito a víctima. Sí, Suenan sí, bien gallos, pero sí. sí, o sea, Sí. te pones a analizar todo y dices, ay, caray. Es que les ¿Qué pasa pasó todo. ahí? Ajá. Sí, su papá les pega, su mamá o al revés, O los ¿no? ignoraba. Los y- Sí. ignoraban ajá. o de plano ya abusos bien. Sí, Hardcore. o sea, eso con sus papás, y luego van afuera y luego el tío los viola, y luego van a la escuela y en la escuela El les hacen maestro, bullying, sí. y así como que Ya están como pobre el libro del mamá. Marqués de Sade de Justina, no manches. No mames, ¿no lo han leído? No, No lean a Justina, hijo, ¿no? sí, así como No, que no, no. todo les pasa, o sea, está feo, ¿no? Pobrecitos. Sí. Y ahora entiendo por qué son así, pero pues de todas maneras, así como que, Sí. pues. Ajá, o sea, sí está así como que, ay, güey, y luego, es que sí está cabrón, nomás te queda de, pues está cabrón. Pues ¿verdad? por eso, porque Sí, pues, anduvo ahora te matando gente, entiendo. pues por eso ya. Sí, o sea, les pasan cosas bien, pues no sé, no me imaginaría tanto desmadre, ¿verdad? Sí, en una sola persona todo. Y es lo que uno primero piensa, ¿no? Cuando ya hay cierto criminal, de volada piensa, algo le hicieron los papás. Sí, o algo les pasó, siempre sí. algo le Sí. hicieron, algo, Ujú. algo le hizo algún familiar, casi siempre mamá o papá. Ujú. Porque no es normal. Entonces, ya ven, no les pegan a sus hijos. Tanto. Tanto. A menos que se lo merezca. si Bueno. anda matando animales, tal vez sí merezca Sí. una palmadita en la mano. Si hace berrinche en el súper, sí, por favor. Sí. A nadie nos da pena si les gritan a los perros. Sí, si no saben cómo crearlos, pues mejor pregúntenle a un psicólogo infantil, ¿verdad? Ajá. Oiga, ¿cómo puedo regañar? No, se me está saliendo de las manos esto. Sí. Pues Pues, está cabrón. Sí, es un tema bien complejo, Es de complejo. eso de que... Pero... O sea, sí, porque no controlan sus emociones Ajá. ni su lenguaje y se desesperan porque no les entiendes a lo que ellos quieren. Sí. Y hay maneras, ¿no? De que se entendamos, pero Pero la paciencia sí, no es una virtud en todos. no. Pero aquí con lo de los traumas, el ejemplo puede ser Eileen Wuornos. Ah, sí. No sé si se acuerdan de ella también tiene una película. Sí. Monster, Monster. se llama. Monster. Ajá, entonces ella pues experimentó en su infancia abuso sexual y emocional. Entonces sus crímenes fueron respuesta a todo su pasado traumático y la desconfianza que todo esto le generó hacia los hombres. Sí. Entonces ella en un momento de su vida se hace prostituta Ujú. y empieza a asesinar a sus clientes. Sí. O sea, tenía ya un odio bastante grande hacia los hombres por todos los abusos que ella sufrió. Sí, porque inclusive ella tenía su pareja mujer del mismo sexo. Sí. Entonces,
sea, ella ya no quería saber nada de los hombres. No, y ahí se pueden enlistar ejemplos hasta... Sí. Sí. Bueno, ayer que me estaba, pues, recopilando información, estaba viendo una serie. ¿Cuál serie? Estaba viendo Mindhunter. Está bien chida esa Sí, serie. muy, muy buena. Pero, por ejemplo, hablan al principio mucho del caso de Charles Manson. Ajá. Y me enoja porque Charles Manson no fue un asesino en serie. Él fue el manipulador, la mente Sí, maestra pero asesino detrás, nunca fue. pero nunca mató a nadie. No. Y sí sufrió abusos y de todo. Sí, de que la mamá prostituta y que la... Pero ahí es... Híjole, yo creo que se empieza a llevar mucho el nombre. Bueno, y Charles Manson, que terminó matando a Sharon Tate. Y se sabe que también el güey tenía un IQ muy alto, o sea, fuera de pedo. Sí, dices tú, cabrón, o sea... No, ¿Cómo no iba a manipular gente? Bueno, también dices qué tipo de gente manipulaba, pero... Oye, pudo haber hecho una secta sin necesidad de meter ese tipo de cosas. Ejemplo, y le hubiera ido bien. La familia era su secta. Ajá. Sí, pero y aparte era productor musical, ¿no? Sí, o sea, el güey sí tenía cerebrito, pero pues... Y se equivocó de casa. Sí. Y no tanto como para saber que ya se habían mudado. Sí, está bien pirata ese tema. Sí, ¿no? Y por ejemplo, Jeffrey, en el caso de los traumas, pues fuera de que su mamá no lo pelaba y su papá tampoco, no es como que su familia lo hubiera abusado, o sea, más bien era indiferencia, pero, o sea, por eso les decía que no todos los casos aplican igual. Que decía, duele más el frío de tu indiferencia. No sé, o sea, sí. Para la época también que es normal, porque sean una familia normal, pero que era normal, o sea, ¿qué vio realmente? O sea, no podemos decir que no lo trataron mal, pero a lo mejor entre esas disputas que había entre papá y mamá, le tocaba ver esas peleas. Que no está chido de niño. No, ver pues eso. no, tampoco. O sea, pero pues para la época, ay, no, normal. Pues sí, pues se tenían que quedar casadas hasta que la muerte los separe. Ajá, y luego la señora con 1000 pastillas que se tomaba, o sea, güey, eso no es normal. Te pones a indagar y dices, güey, no. Sí, pues es que la salud mental. Sí, no sé si tengan algún otro ejemplo de traumas y abusos. Pues el que le aplicó irrumación a su madre, ¿cómo se llama Kemper. Kemper también. Sí, de que su mamá le decía, no vas a dormir con tus hermanas porque les puedes hacer algo. Sí, o sea, ahí era una... Que probablemente sí tenía razón la mamá, no sabemos. Pues es que no sé si fue una consecuencia. La madre conoce a sus hijos, ¿no? Sí, pero o fue una consecuencia o lo hizo. De tanto que se lo recordaba. Exacto, no sé. O sea, no sabemos cómo estuvo realmente ahí todo el meollo del asunto. Igual y solo por ser hombre ya la señora pensaba sus cochinadas, ¿no? Y ya asumía que iban a pasar y le metió tanto en la cabeza que pues... Sí, o sea, también ahí tuvo abuso por parte de su mamá, en cuanto a violencia. Violencia verbal. Ajá. Entonces, pues, eso también hizo que le explotara la tacha ahí. Y hasta que inclusive que primero mató a sus abuelos, ¿no? Y luego después mató a su Y ese también es muy inteligente, o sea, qué miedo. Ese güey hasta se inventó sus síntomas de cierto trastorno y así como que, güey, los estudió y los hizo a la perfección. Qué miedo de cabrón. Sí, y aparte creo que él les ayudó a crear los perfiles, ¿no? Y a capturar a ciertos ahí justamente en la serie de Mindhunter ahí sale. Sale que él pues participó ya con la policía y que prefiere estar en la cárcel que afuera. Ajá. O sea, él sí es por sí por su sentencia. Obviamente. Pero... no es como que diga, ya, mañana me voy. Ajá, no, pero, o sea, sí prefiere estar ahí. Prefiere estar encarcelado. Y es algo normal en este tipo de personas de que cuando entran ya sea a la cárcel o al ejército o algo así, como que entran en una cierta estructura y como que ya su mente no anda pensando cosas no andan divagando, como que necesitan estar ocupados, ¿no? Tener una norma en algo para seguirla y sentirse pues que son útiles en algo y no andar ahí divagando. Sí. O sea, haciéndolo sentir como por ejemplo en este caso de Kemper, la mamá que lo hacía sentir totalmente desencajado de lo que estaba en la sociedad, ¿no? Ajá. Y empieza pues a actuar con mucho odio. Sí. Y entonces si nos vamos a la disfunción familiar y el entorno negativo, cuando tenemos este tipo de entorno familiar disfuncional, la falta de apoyo emocional y la negligencia o la exposición a la violencia doméstica puede influir a que una persona no pueda relacionarse con los demás
y puede aumentar la probabilidad de que desarrollen conductas violentas. Ese es el caso de Richard Ramírez, que es el Night Stalker, o ¿qué? ¿Cómo dijiste? El acosador nocturno. El acosador nocturno. Uh-huh. Él creció en un entorno disfuncional. O como dijo Badía, el acosanoches. Pero ya. Perdón, tenía que decirlo. Sí. Él fue testigo de violencia doméstica y aparte pues su tío que vino y le trajo pues le presentó la violencia como método de satisfacción sexual porque dijo, okay, eso es lo que aprendí, vamos a darle. Entonces pues de plano ahí su mundo se distorsionó por completo, o sea, él ya relacionaba pues esas conductas violentas con la satisfacción sexual, entonces pues no. O sea, toda la realidad distorsionada para ese vato, ¿no? Y pues vamos mucho hacia el entorno familiar en el que crecen. Pues vamos, se podría decir que ya estaba muchas de las conductas violentas y luego se las como dijeron, se las presentaron como satisfacción. Pues ahí no podemos culpar a otro más que el entorno. O sea, muchas veces, pues bueno, no estamos en una situación, gracias a Dios, pero ahí es donde alguien fuera empieza a, ay, no, es que ¿por qué hace eso? Pues mira todo esto. Básicamente es lo único que conoce desde niño, entonces, ¿qué esperas? Exacto. Sí. Creo que la Mataviejitas también tuvo una infancia ahí con su mamá, o que la vendió su mamá de chiquita. Había cierto odio ahí con la mamá, ese sí no me acuerdo, que no le puse atención ahí. Sí, creo que la mamá la vendió por unas cervezas, creo. Sí. Ajá. Sí, algo así. Entonces, pues dices tú, ay cabrón, pues con razón odiaba a las mujeres de la tercera edad, ¿verdad? Sí. Se la recordaban y que se ensañó. Ay, pero si no quieren tener hijos, no los tengan. Neta, o sea, saber en qué parte de esta historia se hizo luchadora. O sea, ¿dónde? Oye, sí, ¿en qué parte? Sí. Es lo que no supe, ¿en qué parte se hizo luchadora? Sí, solo sé que era la dama del silencio. Momentos surrealistas en México, ¿no? Sí, es que creo que ella era analfabeta. Y... Ay, espérate, ese caso lo acabo de escuchar hace poquito. Y no me acuerdo por qué se hizo luchadora. Pero total de que estuvo ahí luchando un rato y luego se lesionó y ya no pudo seguir luchando, por eso fue que se dedicó ahora a la enfermería, pero seguía como que entrenando ahí. Sí. Y luego se hizo promotora, creo, ahí también. Entonces, era Barbie. Sé lo que quiere hacer. Sí. Tuvo muchas profesiones ella. Pero sí, o sea, muchas de las conductas, por ejemplo, también el que tiene los muebles de piel. Ed Gein. Él, pues su mamá que lo sobreprotegía, ¿no? En este caso fue al revés. Y sí, ahí fue totalmente. Entonces eso lo hizo tener esa conducta de... A mí me huele a que hubo incesto ahí con la mamá entre Ed Gein y... Ay, no sé, me hace pensar en eso. Era una obsesión medio extraña. Sí, a mí me hace mucho pensar en eso. Como el caso del que se supo de un chavo que supuestamente estaba desaparecido y resulta que al último confesó que estaba huyendo de su mamá porque ella abusaba sexualmente de él. Y yo, a la madre. Sí. O sea, que nunca estuvo perdido y la señora, pues, al no encontrarlo, da el pitazo de que está perdido y pues resulta que solo estaba huyendo. Cuando lo encuentran es así de chingo a mi madre. No quería volver. Literal, sí. Sí. Sí, y entonces pues esos son ejemplos de que el entorno disfuncional pues también puede causar ahí. También las fantasías y obsesiones. Algunos asesinos seriales experimentan fantasías violentas o tienen obsesiones con el poder, el control o la dominación, lo que puede llevarlos a cometer actos de violencia repetidamente. Aquí el ejemplo que les traigo es el de Dennis Rader o BTK. El BTK. Sí, porque él tenía fantasías sádicas desde temprana edad, se obsesionaba con el control y la dominación y sus crímenes fueron una manifestación de sus fantasías y la búsqueda del poder sobre sus víctimas. Pues él
pues tenía también otras cosas raras, ¿no? Porque ven que hasta inventó su logo y no sé qué. Hasta se aventaba sus cosplay para hacer sus fotos, no mames, Sí, qué pedo con ese vato. y que él amarraba a sus víctimas y Ajá. hasta él mismo se amarraba Sí, y todo. se ponía su lencería, ay no, qué perturbados. Poco Y su también máscara, la máscara que máscara, sí. usaba, está de, Sí. ay no. Pues también, bueno, la película de Kubrick de La Naranja Mecánica. Ah, Ujú. sí. También va mucho a... ay, ¿cómo se llama? Alex, ¿no? Alex es el principal. Es el principal de que también realmente era la dominación hasta en sus propios compañeros, en los Ujú. drogos. Ujú, De que cuando le dicen cambia y... Ajá. ujú. o sea, también ese instinto dominante junto con todo lo, Sí. lo demás. Sí. Sí, pues buscan ese tipo de dominación o lo que se siente tener a alguien ahí Tener control total. sometido y en Ujú. control. Que no sé si aquí también entra un poquito Dahmer Ujú. cuando quiso hacer sus zombies. Sí, también de porque que- él quería totalmente a Ajá, alguien sumiso, alguien los que quería estuviera, dominar a él. Ujú, que hiciera lo que él quisiera, Ujú. que sí, estuviera siempre dispuesto. que les inyectaba ácido clorhídrico Sí. en Ácido el clorhídrico. cerebro para Ujú. intentarlos Para hacer hacer sus zombies, zombies. pero no funcionó. No funcionó. Ese primer experimento falló, segundo también. Bueno, sigamos intentándolo, no manches. Creo que debes de intentar otro método porque si no, taladrarles la cabeza no creo que Así funcione. como si fueran, no sé, muñecos, nada, pues vamos al siguiente, ¿no? Qué horror. Sí, no. Completamente ajeno a los sentimientos, ya, no manches. Sí. Y luego el siguiente son los factores sociales y culturales. Hay ciertos factores sociales como la desigualdad económica, la desintegración comunitaria, la glorificación de la violencia en los medios de comunicación, que pueden contribuir al surgimiento del comportamiento violento. En este caso, por ejemplo, está también el Zodíaco y Ah, el Ah, el asesino asesino del del Zodiaco. ajá, que él inclusive cuando andaban ahí bien perdidos los policías de que, se me hace que puede ser esto, y les mandaban Ujú. una carta de que, no, Casi, Sí. casi, no, pendejo, no, no. Ajá. Y BTK también mandaba ahí sus Mandaba cartas sus de que como sentir ese reconocimiento de glorificación así de que Ujú. soy yo. Narcisismo. Y en cuanto a los aspectos culturales, el ejemplo que traía era Harold Shipman, que él era un médico británico que aprovechó la posición de confianza que tenía para cometer asesinatos. Su condición de médico lo que hacía era que le permitía acceder a medicamentos letales e encubrir sus crímenes en un entorno en el que pues él era el médico, ¿no? Ujú. Ujú. Y que de hecho los certificados de defunción ni siquiera los firmaba él, entonces por eso batallaron mucho para encontrarlo y mató a más de 200 personas. Sí, pues Del Doctor Muerte. Ajá, también, el Doctor Muerte. Y aquí lo que fue el factor cultural, la veneración a los médicos en la sociedad también influyó en la capacidad para que llevara a cabo todos esos asesinatos sin ser sospechoso Sí, durante pues se mucho sentía tiempo. como que, soy Se sentía Dios, protegido. Ujú. soy superior al resto, ¿no? Yo hago esto y ni siquiera se van a dar cuenta. Sí. Entonces es importante tener en cuenta que estos factores no van a justificar ni excusar los actos de violencia de nadie. O sea, No. a pesar de que, pobrecito, pues su mamá le pegaba, pues sí, pero no. O sea, eso no justifica No que... tienes que andar matando gente, güey. Ajá, exacto. Entonces, el estudio va a ser de estos asesinos es complejo y constantemente tiene que estar cambiando y evolucionando porque se requiere un enfoque multidisciplinario que nos ayude a comprender y abordar adecuadamente este fenómeno. Otro punto importante es que estos mismos asesinos tienen un tipo de clasificación Ujú. y este es más o menos el que se utiliza. Entonces, hay unos que son los asesinos seriales organizados. Este tipo de asesinos son planificadores meticulosos y van cuidando sus acciones. Bueno, tienen mucho cuidado en cómo van planeando todas sus acciones, van a seleccionar a sus víctimas con antelación y siguen patrones específicos y además pueden mantener el control emocional durante sus crímenes. Suelen ser los más difíciles de capturar debido a la capacidad que tienen de evitar dejar pistas. Aquí un ejemplo puede ser Ted Bundy. Sí. Ujú. Él era conocido por su aparente apariencia normal y tenía una habilidad para planificar meticulosamente sus crímenes. Seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, las atraía con engaños y luego las atacaba brutalmente. Era un asesino calculador y astuto que dejaba pocas pistas detrás de él.
Y aparte político. Sí, político. Y pensar que por una multa de tránsito Sí. no fue lo que... Sí. Y las 2 veces lo atraparon por ir multas, manejando. Ajá. O sea, si no fuera por eso, Ni cuenta. no quién era. no sabrían. Ujú. Está como Jeffrey Dahmer también era. Pues que ocultaba cuerpos y todo eso. Ujú. O como en la pelea. Ya sé que estoy diciendo muchas películas, pero... Ajá, no está La bien. de Porque película de ahí- Psycho de Kristen Bell. Ajá. Ah, sí. De hecho, creo que hasta tiene un poco de inspiración. Ujú. Porque igual, o sea, aunque el final no se sabe si realmente mató a alguien o no. Ajá, que Pero, te quedaste. Sí. Este güey estaba más bien que loco. Que no mató a nadie. ajá. Ujú. Pero, o sea, de eso se trataba, ¿no? De un asesino que nunca lo iban a hallar hasta que él quiso Ajá, realmente. exactamente. Sí. Hasta parecería que Ted Bundy quiso que ya supieran, ¿no? Así como Que lo que, güey, atraparan. soy yo, ¿cuántas veces se les escapó? No Sí. manches. Ujú. ¿Qué pido? 2 veces escapó de la cárcel. ¿no? Ajá, la segunda que dijo, pues ya volví porque me estaba dando hambre. No mames. Yo creo, ¿no? Ya. No me atrapaban, güey, yo volví. O sea, todavía tienen el cinismo de hacer eso. Ujú. De decirle a las autoridades en sujeta, no puedes conmigo. Pues creo que sí fue también Ed Kemper, ¿no? Sí. Ed Kemper. También, También. Él habló para decir que... Pues ya hice lo mío, ahora Sí. me entrego, a ver qué tal me va. Ujú. Pues más hasta por el reconocimiento. Sí, de- o sea, Sí. hay bueno, hay muchas ganas de que Tendencias de tener ese reconocimiento con Ujú. eso, ser la fama. de que soy yo. Ajá. No se confundan, No se soy yo. confundan, esta es una copia, yo hice esto. Ujú. Y pues sí, sabemos que también hay gente que los va a copiar, ¿no? Sí, Lo creo cual que lo hace más difícil. el otro día estaba escuchando sobre uno que era el zodiaco falso. Ujú. O sea, sí. que tenía así como que el mismo patrón, intentó hacer lo mismo, pero pues era una copia. Sí. Que igual sigue haciendo sus desvivencias, pero no era el Ajá. Pues zodiaco tampoco original. era O justificación. sea, pero- ya Ajá. era por lo mismo que se glorifican a los asesinos, sobre todo en Ujú. Estados Unidos. Ujú. Pues mucha gente los copia, mucha gente los ve como ídolos a seguir. Sí. Sí. Y ahí entra Pues de otro- hecho fue mucho en el Zodiaco que salieron bastantes que también vinieron especialistas de Ujú. varios lados intentando ¿Y descifrar ese cabrón los nunca lo mensajes. hallaron? No, No, ni a él ni a Jack el Ni a Destripador. Jack. ni ella que destripador. Próximamente episodio de asesinos seriales no atrapados. Sí, Jack el Destripador. Sí. Ajá. Y Sí. también están aparte de los organizados, están los que son desorganizados. Estos van a actuar de manera impulsiva y caótica, no planifican sus crímenes y seleccionan a sus víctimas al azar, por conveniencia, porque se les atravesaron literalmente. Sí. Suelen mostrar comportamientos erráticos y en desorden, y en la escena del crimen van dejando evidencias obvias. Son más propensos a ser capturados rápidamente. Un ejemplo de este tipo de asesinos puede ser Richard Chase, que era el vampiro de Sacramento. No sé si se acuerdan de él un poquito. Él El era apodo me suena, pero- Sí. caótico y desorganizado, ahorita se van a acordar. Y sus crímenes eran impulsivos, brutales y carecían de un patrón claro. No tenían una selección específica de las víctimas. Bueno, sí había una condicionante, ahorita se las digo. Y cometía actos violentos al azar. Chase padecía de trastornos mentales graves que contribuyeron a su comportamiento desorganizado. Él no me acuerdo qué tenía, pero sí, aparte de ese trastorno mental, abusaba de sustancias. Y se creía un vampiro. Ah, Entonces, él lo que hacía es que si tú dejabas tu puerta sin seguro, lo estaba pensando que era una invitación a que tú entraras a su casa. ok. Ok. Sí, porque los vampiros se supone que si tú les dices que pueden entrar a atacarte. Ajá. O sea, el vampiro de la literatura Ajá. ese. Ajá. Si tú le dices adelante, puedes entrar, o sea, él puede entrar a atacarte, pero si no lo dejas entrar, no te ataca. Ok. Algo así es en Ajá. teoría. No me crean mucho, pero algo así. Entonces, como él decía, pues si tienen la puerta sin seguro, Me está significa que invitando. puede entrar. Ok. Entonces, él así entraba a las casas y asesinaba a las personas y se tomaba la sangre de sus víctimas. Ah, ya lo recordé. Pero también estaba bien raro porque él era como hipocondriaco, Ujú. porque decía que su corazón no latía bien y que le habían robado una arteria o algo así. Sí, tenía ese síndrome de los que creen que ya están muertos o están muriendo. ¿Cómo se llama ese síndrome? No me acuerdo. De Cotard. Ajá, Sí. sí, Síndrome de Cotard, sí, Sí. cierto. sí. De que piensan que ya Que piensan que Están- ya... que están mal.
Sí, también decía que su cerebro o algo en su cabeza no funcionaba bien y que por eso se rapó porque quería ver el cráneo así. Que sus Ese huesos... güey que se inyectó sangre de conejo, sí, ¿verdad? a eso iba también, no ataba animales y se inyectaba sangre porque... Sí, porque él en su cabeza pensaba que así se iba a curar y no sé, estaba muy raro su manera de pensar. Sí, era... Pero sí tenía ese síndrome. Entonces él es desorganizado completamente porque, o sea, la única condicionante de sus crímenes era que tuviera la puerta abierta. Sí. Entonces, no podía matar a de un niño, una anciana, o sea, lo que fuera. O sea, lo que dejara la puerta abierta. Lo que dejara la puerta abierta. Sí. Y pues no era como que limpiara mucho la escena después del crimen, nada, así, vámonos y ya. Sí. Sí. También tenía comportamientos muy erráticos, así, ya de tanto abuso de sustancias, que él vivía con roomies y así de la nada él andaba encuerado ahí por toda la casa caminando y los roomies así como que bueno, ya nos vamos. Ahí quédate tú con tus cosas raras. Sí, hacían cosas muy extrañas. Sobre todo eso de la inyección de sangre de conejo estuvo bien pasado de lanza. Sí. Ese caso está muy extremo, muy raro, pero está bien interesante. Sí. La verdad es que y muy violento, o sea, cuando también lo que les hizo a las víctimas te quedas, wow. Sí, está muy muy pesado, pero sí interesante. Ajá. Ay, a veces estamos igual de enfermos nosotros. Sí. Ay, es que causa esa... No se droguen, por favor. Pues sí, yo creo que todos los que nos gusta escuchar y hablar de esto tenemos ese gusto culposo con los asesinos y la violencia. Sí. Que los lleva a hacer eso. Sí. Ahorita, bueno, esto es un paréntesis mini. Me puse a ver la serie de Libre para Reír. Está en Prime Video. Y es ya ves que te había recomendado el podcast de Personas Privadas de la Libertad. Bueno, yo pensé que Saskia Niño de Rivera era hermana de Sofía Niño de Rivera, pero no, son primas. Son primas. Entonces hicieron ahí como que un programa, bueno, así juntas, pues, trabajaron juntas. Sofía hizo la serie Libre de Reír, que es que va y les da talleres de comedia a las personas privadas de la libertad. Okay. Y luego los lleva a presentarlos a un teatro. Y entonces pues está bien padre porque en el podcast de Personas Privadas de la Libertad te cuentan la historia de todas esas personas. Entonces ahorita me acordé con lo de las drogas porque hay uno de los que está ahí de las personas privadas de la libertad que está ahí que también tiene 30 años en la cárcel. Ay, o sea, tiene desde el 85, o sea, tiene más de 30 años en la cárcel y pues el abuso de sustancias así un chorro. Entonces su cerebro ya no funciona bien, se le olvidan las cosas, ya no articula bien algunas palabras y así. Entonces Sofía le tuvo que ayudar a dar su show, pero él anduvo ahí dando pues eran 5 minutos lo que tenían que hacer. Y estuvo muy padre, estuvo muy emotivo, está muy bonito, así que recomendación ahí express, véanlos, porque las historias, es lo que veíamos, o sea, las historias de cada persona que para que lleguen a cometer los actos que hacen, pues son individuales. Y hay en ese podcast personas que son inocentes como personas que no. O sea, sí he entrevistado a asesinos seriales, a sicarios, a secuestradores. El caso de la sicaria, que literal así está, la sicaria, que está contando ella su historia y dice, ay Dios, qué culera mi vida. Sí. Ay, no, dice, me estoy oyendo y qué horror, dice. Sí. Entonces está interesante, pero me acordé por eso del abuso de sustancias. Sí. Pero pues regresando al tema, también están los otros que son los asesinos seriales mixtos. Aquí van a ser los que tienen conductas organizadas y desorganizadas. Pueden planear algunos de los acontecimientos y hay veces que también pueden actuar impulsivamente. Okay. El ejemplo que está aquí es John Wayne Gacy. Sí, él era conocido como el payaso asesino. El payaso Pogo. Ajá. Y debido a que trabajaba en fiestas infantiles, o sea, le llamaban así porque trabajaba en... Realmente era un payaso. Sí. Cometió una serie de asesinatos brutalmente violentos. Si bien Gacy era considerado... No. Gacy era organizado en la forma que ocultaba y enterraba los cuerpos de sus víctimas. Sus crímenes también mostraron características desorganizadas como la elección aleatoria que tenía de ellas. Y que tenía un comportamiento impulsivo. O sea, no necesariamente planeaba a quién
se iba a llevar, pero sí la forma en la que ya se deshacía de los cuerpos y ocultaba la evidencia, esa sí ya era su forma organizada. Ajá. Entonces eso se refiere a que son mixtos. Ese güey también estuvo en la política, ¿no? Creo que sí, o era muy influyente. Era una persona bastante pesadita. Sí, y escondía los cuerpos debajo de su casa, en el entrepiso. Sí. Pues sí. Y pues sí, o sea, cuando se dieron cuenta de que él era pues el asesino que estaban buscando, pues nadie lo creía. Creo que con BTK pasó igual. Y creo que BTK fue su hija, ¿no? La que lo... Ajá. No, por el ADN que encontraron en su hija fue que llegaron a BTK. Sí, porque pues incluso la hija obviamente lo describe como la mejor persona, porque con ellos pues era buen papá. Era otra cosa, o sea, sí está, cómo logran ocultar a veces sus más bajas pasiones, ¿no? Sí, porque oye, podemos ver la gente a su alrededor no se da cuenta. Sí, o sea, porque podemos ir ahí por la calle y ver a un cholo malandro y así como que y a lo mejor es inofensivo. Es la persona más amable del mundo. Que te va a defender, yo creo. Sí, y luego vemos a un señor ahí. A un supuesto amable y resulta que está más loco que... Sí, o sea, no el juzguen payaso de la fiesta del niño. No juzguen a un libro por su portada. No, definitivamente no. No, o sea, puede pasar. Mataba generalmente hombres, ¿no? También era también pues que no tenía como que un patrón así, ¿no? Era simplemente le tronaba la tacha y al que viera mataba y lo escondía. Y lo escondía muy bien. El siguiente son los asesinos seriales que están motivados por una misión. Estos asesinos creen que tienen una misión o propósito especial para llevar a cabo sus homicidios. Suelen justificar sus actos en una forma de eliminar a ciertos individuos o grupos de la sociedad. Un ejemplo es David Berkowitz de los Hijos de Sam, que él creía que un demonio lo impulsaba a matar y estaba en una misión divina. Él cometió una serie de asesinatos a tiros en Nueva York, seleccionando a sus víctimas al azar, porque según él sus crímenes eran parte de un plan más grande dictado por fuerzas sobrenaturales. Entonces, ese es un ejemplo. Las voces me dijeron que lo hiciera. Creo que el perro, ¿no? También tenía que ver un perro ahí que traía que como que hablaba con él. Hombre, sí estaba bien lurio. Hay otro que es el de la carretera, no me acuerdo cuál, pero él... O sea, mataba a prostitutas porque era su misión. Sí, porque su misión era acabar con la prostitución. Con la prostitución, lo sucio de la sociedad. Sí. Como que los veía como el problema. Sí, pero no me acuerdo cuál era el... Pero no me acuerdo el nombre. No, era el que tenía fotos, ¿no? De cuando les decía a las prostitutas que las iba a matar, ¿no? Creo que sí. Sí, no. Creo, no sé si lo está confundiendo con otro que también pero mataba o sea, él lo hacía porque era su misión acabar con ese tipo de suciedad. Sí. Así lo veía él. Creo que ahí también podría entrar como en grupo general, ¿no? Así como el Ku Klux Klan, ¿no? Que... Ándale. O sea, que era hacia el grupo hacia los afroamericanos. Sí. Pero sí, porque... ese tipo de... Y pues ya conocemos al del bigotito, ¿verdad? Sí, claro. Que no se puede nombrar. No, al innombrable. Creo que era el destripador de Yorkshire. Ok. Sí, este era el que mataba prostitutas. Sí, según él estaba haciendo una limpia. Sí. Acabando con el pecado. Y también no sé si un poquito Charles Manson puede entrar aquí, porque ya ven que traía lo del Helter Skelter y que iba a causar la revolución porque las personas afroamericanas iban a querer tomar el poder de los blancos y que no sé qué, entonces quería culparlos y entonces su misión era desatar esa guerra porque no sé, su mente extraña. Mente acá bien distorsionada. Entonces pues también ahí, motivados pues por como la los misión. africanos de Sudáfrica, los blancos, que tienen esa idea de que en un momento los afroamericanos oscuros van a tomar el poder y van a hacer una limpia asesinándolos a ellos, y es así como que ¿what? De hecho hasta tienen no sé si han visto la serie que se llama Turismo Oscuro. Ahí sale un capítulo de eso, donde de plano hasta hacen simulacros, o sea, se ponen acá bien tensos, bien locos,
para hacer como le harían en un caso de ataque y huir y dónde esconderse. Pero eso no sé si entren, bueno, si llegan a cumplir sus planes en los asesinos en masa. Puede ser. Pero sí, o sea, totalmente racista el show. Sí. En África. En África. Sí, pues porque son los sudafricanos de piel blanca los que piensan eso de los, o sea, está bien mal ese rollo. Tienen que ver esa serie. Sí. Hay que buscarlo. Y entonces, esos fueron los ejemplos que traía sobre este tipo, bueno, ya otra clasificación de los asesinos. Entonces, pues es importante destacar que esta clasificación es una simplificación. O sea, volvemos a lo mismo, depende de la especie, depende de cada asesino, y cada uno puede presentar sus características únicas y combinaciones de diferentes perfiles. O sea, porque ya vimos que hay unos que entran en varios. Sí. Y no necesariamente tienen que cumplir todos. Entonces, además de los avances de la investigación, la comprensión de este fenómeno tiene que seguir actualizándose y puede llevar ajustes y refinamiento en este tipo de clasificaciones. O sea, puede haber otras. Sí. Además, debemos tener en cuenta que la clasificación de asesinos seriales en categorías específicas puede variar y algunos asesinos pueden mostrar características de más de un tipo. Puede haber ahí una mezcolanza de todo. Sí. Entonces, pues no sé si tengan alguna... También no son razas, ¿no? O sea, no es como que un grupito de perros, no vamos a arrimarlos de... sí. Está el pastor alemán, aquí está. Sí. No, o sea, queremos meter todo en cajitas, pero pues no. Pero no se puede, no o sea, funciona es una serie de muchos factores. Sí. Que si les escarbamos dices, ay, cabrón. Sí. Más los que todavía no sabemos. Más los que no dicen, pues imagínate. Sí. Te digo, lo chido con Jeffrey Dahmer es que sí, él decía todo así, pregúntenme, y él decía todo. Sí. A diferencia de otros que no dicen absolutamente nada. No. Que tienes que estarle escarbando. Y hay otros que para mantenerse con vida, dicen, no, espérense, me falta pero se los cuento mañana. Sí. Claro. O sea, ahí sí. se los voy contando. ¿Quieren saber dónde está la víctima tal? Mañana les digo. Sí. Sí, o sea, no te cuentan todo de fregazo, nomás este loco que, ay, como si nada, como si te estuviera platicando cualquier cosa. Casi de, tráigase el cafecito, les voy a contar. Sí, o sea, es un caso muy extraño justamente por eso. Sí, está como el caníbal de Chihuahua que él, pues no le creen que, él dice que tiene como 40 asesinatos y no le creen, o sea, más bien es como que nomás está blofeando ahí para, o sea, para tanto, tener fama. Sí, para mantenerse interesante y para que no lo condenen o así como que no. Así como espérense. Ay, espérense, me acordé de esta otra. Ya me acordé dónde lo había dejado. Híjole, ¿sabes qué? Hace 5 minutos sí me acordaba, pero ahorita ya no. Es más, vayan y busquen. Puede que la tierra se haya movido y ya no sé. Ajá. Sí, entonces no sé si tengan alguna conclusión sobre este tema. En conclusión, pues son demasiados los factores como para decir esta es la fórmula secreta para crear al asesino serial perfecto. O sea, cada uno trae sus problemas emocionales y ámbito social que no sabemos qué tanto influyó cada cosa en que se volvieran así. ¿Se podrán nacer también así? ¿Habrá gente que nace siendo mala? Con tendencias a la violencia. Que no tenga empatía. Por ejemplo, el otro día veía un video no sé si era un TikTok, no sé dónde lo vi, pero está una mujer llorando acá así amargamente de que no puede con su niño de 5 años, que es muy violento, o sea, no hay manera de que lo hagas cambiar, que ya lo ha llevado a miles de terapias, lo tiene internado ahorita, de hecho ya no está con ella porque empezó a agredir a los animales y a los niños. Y es tanta la agresividad que decidieron mejor recluirlo en un lugar y ella pues no sabe el por qué, o sea, estaba súper frustrada llorando, tratando de entender por qué no cambia, dice, incluso me manipula, me llora, dice, mamá, voy a cambiar, o sea, que se le pone así en ese plan y no, vuelve a hacerlo. Ya cuando lo hace, es que no sé por qué lo hice. Una y otra vez repite el mismo patrón de hacerle algo a alguien, pero siempre algo violento. No deja de hacerlo. Y dice ella que al pie de su cama lo veía así como que con un cuchillo o algo. Ay, no, o sea, ya queriendo hacerles daño a ellos. Ajá. Y era una mamá soltera, imagínate qué desmadre estar aguantando eso.
Y saber que después de 1000 terapias no cambia nada. Sí existe como tal la tendencia hacia la violencia y hacia el trastorno de la psicopatía. Ahora sí que el estar controlando las personas, pero pues Híjole. yo creo que esa madre ya no tiene cura, o Sí, sea, la no. madre es súper frustrada y el niño no Ajá. tiene un concepto de lo que es empatía. no. No la siente. Al contrario, le gusta ver sufrir a otro. Ajá, sí. Sí. Pero sí sabemos, ¿no? Clínicamente, neurológicamente, sí sabemos que va a existir esa tendencia. Pues en una tendencia ambiental como tal, el núcleo familiar que ya sea un entorno violento. Muchas veces se ha hablado de, ahora sí que explorar el sistema límbico de una persona. Bueno, ya es un tema muy muy viejo de que por algo siempre nos empujan a hacer nuestro servicio militar a los 18 años, al menos aquí en México. Por eso regularmente pues el crimen organizado busca pues, a los chavitos. Es que es más fácil quitarles esa... Porque, bueno, se sabe que en el sistema límbico lleva a tomar ese tipo de impulsos. A un chavito de 17, 18 años, su sistema límbico pues está todo adolescente. Pero la corteza prefrontal, que es donde, por así decir, podría tener ese sostén del ya decir no quiero esa adrenalina ya no. Realmente hasta los 22, 23 años o más ya se encuentra pues bien establecida. Entonces sí, por eso sí existe esa de que, bueno, por eso están los reclutadores, ¿no? En las secundarias, aquí en México, ¿no? Se sabe. Pero como tal, la tendencia a la violencia innata de que el niño desde niño, eso sí es muy difícil de estudiar. O sea, porque la madre está totalmente frustrada, o sea, ya no sabe qué hacer con él. O sea, está porque recluido. A un niño no le puedes medir, no sé, él no sabe realmente lo que es el placer, como para decir, no, es que estoy haciendo sí, ahí es el reto, ¿no? Como tal. Y saber que ya lo llevó a miles de terapias y sigue peor, incluso, o sea, que sigue haciendo daño y cada vez escalando a más hardcore. Tenía a la madre súper frustrada y hay cura, ¿qué puedo hacer? Pues nadie le dijo nada. O sea, ¿qué se puede hacer? Quién sabe, un caso clínico de estudio ahí bien interesante, pero... Sí, o sea, ¿qué puedes hacer? Ni con los mejores psicólogos, no, psiquiatras. No, nada le funcionó, nada. Mundo. Digo, ¿realmente tendrá cura eso? O ya de plano, pues, ¿cómo se entretiene alguien así para que no haga daño? Pues si te pones a pensar, ¿qué se puede hacer? Pues o sea, ¿dónde lo puede recluir para que no haga daño? Pues es que no sé si funcione que lo pongan de soldado. Pues no, pero a los 5 años. Bueno, pues sí. Ajá. Y en el caso de un adulto como soldado, no mames. Bueno, estaba viendo justamente abuso de poder. Estaba viendo justamente de cierto entrenamiento que llevan los Rambos mexicanos y está bien hardcore, o sea, son personas emocionalmente quebradas ya. Ya no hay retorno ahí, ya no van a tener empatía. No sirven para ayudar a la sociedad. Es que no sé si evolutivamente de alguna forma el que haya personas sin empatía o con psicopatía, ¿dijiste? Otro no nombró. Nos haya servido de algo en nuestros ancestros. O sea, por ejemplo, tener a estas personas que no les duela pues matar a alguien para defender a la tribu. Solamente pienso en soldados. O, guerreros. Pienso en la Edad Media y las luchas. O los que iban a cazar y tenían que tener así sin corazón para poder matar a animales. Es lo único que pienso porque, o sea, honestamente... Pero es que, o sea, por ejemplo, no es lo mismo, bueno, ahora sí que tener el sentimiento así como de un enfrentamiento así, pues bueno, pues, matar o me matan. Pero el ejemplo es un niño de 5 años, ¿qué problemas puede tener? O sea, ¿dónde lo recluyen? Porque sabes que va a dañar a otros. O sea, ¿qué haces ahí? O sea, no es lo mismo el sentimiento de miedo donde dices, hay 2 salidas, o corro o peleo. Exacto. En este caso no hay nada de sentimiento. O cuál es el impulso, no hay algo que al niño le dé miedo. O sea, no hay algo que lo detenga a hacer porque sigue una y otra vez haciendo y cada vez peor. O sea, está tan frustrada ya la mamá que no sabe qué hacer.
Pues, y la gente que lo está atendiendo tampoco. no sé, terapia génica para buscarle ahí el gen. Y yo acá El pensando gen- por dentro, eutanasia. No te creas, no, gen- pero buscarle el Rifle gen. sanitario. veterinario, no le pregunten a un veterinario. No. Pero sí, o sea, si te quedas, güey, pues, ¿qué haces con un niño así? Ya no siente, o sea, Ni no la hay alternativa. empatía, hay nulo está Sí, eso. yo creo que ya hasta le buscó religioso, yo Ya, o sea, creo, ya- ¿no? Sí. No, o sea, y lo tenían ya recluido en algún centro y no se lo querían entregar que para que mejorara, pues obviamente nunca iba a mejorar. Nunca. Ay, pues no sé. La verdad no sé qué haría con un niño así. Hay una película muy buena que se llama Necesitamos hablar de Kevin. Justamente cuando vi ese caso me hizo recordar eso. Tienen que Trata verlo. de eso, Sí, de un un niño niño psicópata. problema. Crece y... Ay, no, está bien cabrona la película. Necesitamos hablar de Kevin. Ajá. Ok, vamos a apuntarla. ¿Qué te quedas, güey? ¿Qué se hace? Y luego nadie le creía a la pobre madre porque manipulaba a todos. Decían, pues esta pinche vieja loca le falta Ajá. algo, ¿no? O sea, nadie le creía. Ni siquiera los psicólogos, o sea, qué frustrante. Ay, que chafa no está en una plataforma Estaba rápida. antes en Netflix, la No, vi pues, como ahí. 3 veces y yo no mames, Ahorita ¿qué no. haces ahí? Ujú. Pues yo no sé, ¿tienes alguna otra conclusión? Pues como tal, no encerrarnos en las clasificaciones, Ajá. no pensar así de va a pasar esto y esta no. O sea, Ujú. ahora sí que no sabemos ni de nuestro propio vecino, sí. No, Exacto. ajá. Sí, Es que hay tantos detonantes que no Sí. se sabe, cada individuo tiene uno, es diferente. Ujú. es diferente. Entonces ahí sí, pues, cuidarnos. Sí, o sea, si hay gente Sí. que dices tú, pues como que sí va atendiendo más, Ajá. Ujú. pero... Yo pensaría en fomentar la salud mental ujú. de todos, Ujú. tanto en nosotros como individuos adultos, como en las personas que vienen generaciones Sí. abajo. O sea, también crear esa conciencia de que, oye, estás como que no siendo empático, estás como que queriendo hacer daño, pues mejor vamos a Ujú. ver qué está pasando ahí, ¿no? O para tener una intervención temprana. Ah, exactamente. Sí, y... Yo por eso, tal vez erróneamente, porque no soy psicóloga, no sé nada al respecto, pienso que pues los valores se inculcan, o sea, la empatía se sí, sí, sí. inculca. Porque realmente, pues a un niño lo puedes hacer bien cruel desde Sí. chiquito. Sí. O sea, Sí. yo honestamente sí creo que es inculcado ese pedo. Que hay muchas que dicen, ay, la bondad de los niños. No, mija, no te ha topado con alguien que es bien culero. No, los No. niños no tienen filtro. No hay ni nada, filtro, o sea, no hay empatía, o sea, siento que sí romantizan mucho esa parte y no. Sí. Me ha tocado conocer unos que digo, Dios mío. No, los papás de estos niños. Ajá, así de que, güey, ¿qué pedo? Sí. Y también algo importante, pues, es el control de armas, ¿no? A fin de Ujú, cuentas. de exacto. que Pero pues, cabrón, ¿verdad? eso va a estar difícil, pero pues... Pero pues ahí está el ejemplo de casi todos los que hemos puesto, muchos no utilizaron armas de fuego. Ajá. O sea, O sea, fueron tenían sus... hasta el ingenio que hacían sus propias Exacto, armas. o sea, no Ah, necesitaban Bueno, un otro arma. que hasta hizo sus muebles, pero Ah, Ah, sí. exacto, sus medias y todo el pedo, sí, así sí, que, ah, Dios era santo. autosuficiente. Ajá. No, sí, Sí, o sea, pero pues igual, a fin de cuentas... Bueno, es que eso aplicaría para los en masa. Sí, en Ajá, masa los- sí, en pero masa. Los de los tiroteos. Sí, pero aquí sí es cierto, o sea, casi no, En este caso no, o sea, no utilizaba. o sí, más realmente porque no. bueno, muchos de ellos Richard Ramírez, sí. sí, Sí. Ajá. ya lo quisiera después ya no. Ajá. Ujú. Pero muchos como que sentían ese placer el hacerlo hasta con sus propias Con sus manos. propias Sí. manos. Como Sí. Jeffrey Dahmer, o sea, él Ajá. quería tener el control de absolutamente todo, o sea, Ujú. ya de plano deshumanizado que te quedas, güey, ¿qué Ujú. pido contigo? Sí. Así sin nada de sentimiento. Ujú. Pues así la mayoría, todos, Ajá. o sea, bueno, no, porque, no, pero había uno que se tenía que emborrachar a fuerzas para poderlos, o sea, porque no le gustaba la parte de matarlos, nomás le gustaba Era lo Dahmer, después. así empezó, Dahmer, sí, pero... pues de hecho se iba a los bares. Ajá, sí. empezaba, pues sí. Sí. Pues por eso era alcohólico, porque Sí, no le sí. gustaba la parte del trabajo sucio. Sí, nomás El placer. Y nomás el placer. Ajá, pero Pero sí ya totalmente deshumanizado. De que, Ujú. pues otro. O Sí. sea, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde está el sentimiento que dices tener, güey? O sea, sí, pero pues sí, pues pronto profundizaremos sobre cada uno de ellos, ahorita dimos como que una
salpicadita, Ajá. una embarradita ahí de lo que es, de algunos nombres de lo que son, pero ya más adelante podemos ir viendo así cada uno de los casos y irnos más a fondo. Ahorita solamente fueron ejemplos, pero pues sí, porque es un tema Sí. que pues Es muy extenso. es extenso, pero desafortunadamente nos gusta mucho. La verdad nos resulta muy fascinante tratar Sí. de entender, de ver qué pasó. Pues hay mucho morbo para Y nosotros mucho hasta el detrás de ese. sentido de la inspección. Exacto, en el sentirnos Por acá eso como fue- Sherlock Holmes, Por ¿no? eso fue famoso el asesino del Zodíaco. Porque Exacto. todos querían saber, todos querían tener la noticia y yo lo descubrí. Ajá, yo ¿verdad? sé quién pues es. hasta o la sea. fecha, ¿no? Ajá. Y hasta la fecha nadie sabe quién fue. Ujú. Se Sí. sospecha de 2, 3 Varios, personas, pero no. pero no se sabe con certeza quién Ujú. de ellos pudo haber sido. Sí, entonces pues ahí esperen próximos episodios. Tengan empatía. No se droguen. Si ven que Mucho. están sintiendo la pérdida de eso, de la empatía, De yo ese creo que sí sentimiento. vayan a terapia o algo, porque no es normal no sentir algo, no ponerte en los zapatos del otro. Creo que eso sí es muy de humanos y de Psicópata. estar, O sea, no sentir. no sentir. El sentir pues sentir, es sí. muy normal del ser humano. No sé, llorar con una película con la que dices, ay, es que no sé, es muy normal, pero ya no sentir nada, ay güey, ay sí está. Me acordé otra vez de la serie esta de que al final cuando están presentando yo, ¡qué bonito! Mira, les están aplaudiendo. Exacto, ahí está la empatía. Sí, sí, Te sí. pones en los zapatos de incluso del criminal. Sí, No porque estás viéndolo decían como un objeto. que había gente en la que pues obviamente la sociedad los trató súper mal Ajá. y luego que ahora les estuvieran aplaudiendo pues estaban así como que... Sí. O sea, eso es lo bonito de la empatía y el ponerte en los zapatos de otro y decir, es un humano, sí, está bien heavy lo que hizo, pero qué bonito que sigo sintiendo esa parte de, ay, pobrecito, ¿no? Sí, A decir, no, pues no siento nada, y aguas, aguas, porque luego hay gente que se escuda, no, pues es gente mala, merece morir y no siento nada por ellos, y es así como que, mijito, ¿cómo te digo, cómo te explico que para allá vas? Sí, igualito. Ajá. Pues sí, entonces pues este fue el episodio de Asesinos Seriales, el origen. Entonces, acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales como Heresia Arcas del Edén. Denle campanita, seguir, comenten y pues ayúdenos con la interacción para que nos escuchen más personas. Y pues nos vemos el próximo episodio. Esto fue Heresia Arcas del Edén. Bye. Bye. Ahora lo dije al revés. Sí. Bye. Bye.